¿Qué tal estáis? Bienvenidos al Padlet de Matemola. Hoy estamos a martes 12 de mayo y os voy a explicar una introducción al nuevo tema de matemáticas. Ayer terminasteis la evaluación de los problemas y bueno, os pedí que hicierais las portadas, que por aquí tengo la portada de Gonzalo, que hasta ahora es la única que ha subido y ha quedado muy chula. Un gran trabajo, Gonzalo. Bueno, pues vamos a explicar un poquito, introducir este tema 9 de matemáticas, que no es el tema 9 del libro. No vamos a hablar de los polígonos, sino que es un resumen de los temas 10 y 11. Aquí vamos a hablar acerca de las magnitudes. Las magnitudes son aquellas propiedades de las cosas que podemos medir. Imaginémonos, por ejemplo, un cuaderno. Pues de un cuaderno podemos medir su longitud, para lo que utilizamos el metro. También podemos medir su peso o la masa, para lo que utilizamos el gramo, o podemos también medir el espacio que ocupa, para lo que utilizamos el litro. ¿De acuerdo? Esto sería la capacidad o volumen. Bueno, dicho esto, hoy lo que vamos a hacer va a ser intentar recordar las cositas que aprendimos el curso pasado sobre la longitud, la masa o el peso y la capacidad o volumen. Entonces, os he dejado esta hojita de vuestro libro en la que nos hace una pregunta muy importante. ¿Qué sabemos ya? Y nos pone una serie de equivalencias que vamos a recordar ahora, ¿de acuerdo? También nos recuerda que sabemos multiplicar y dividir por 10, 100 o 1000. Recordad que para multiplicar, como podéis ver en la línea de arriba, lo que hacemos es añadir ceros. Si multiplico por 10, añado un cero. Si multiplico por 100, añado dos ceros. Y si multiplico por 1000, tengo que añadir tres ceros. En el caso de la división es justamente lo contrario. En vez de añadir ceros, los tengo que quitar. Si divido entre 10, quito un cero. Si divido entre 100, quito dos ceros. Y si divido entre 1000, quito los tres ceros. ¿Para qué nos sirve todo esto del metro, el centímetro, el milímetro? Es decir, las medidas de la longitud. Vamos a recordarlo. Bueno, aquí os he dejado, aunque está en inglés, es un esquema que nos puede venir muy bien. Resulta que aunque el metro es la unidad principal para medir la longitud, hay veces que se nos queda o muy pequeña o muy grande. En el caso de que queramos medir, por ejemplo, un diamante pequeñito, un tornillo o una mariquita, el metro es demasiado grande. Entonces utilizamos lo que llamamos los milímetros, ¿de acuerdo? Recordad que los milímetros son cada una de estas delgadas líneas que podéis encontrar en vuestra regla. Si tenéis una mano en el estuche, observadlo. Los milímetros, en este caso, nos sirven para medir cosas muy pequeñas y tenemos que recordar que 10 milímetros hacen un centímetro. Los centímetros, que también os sonarán, nos sirven ya para medir cosas un poquito más grandes, como por ejemplo, pues puede ser la ropa o también, por ejemplo, algunos polígonos en nuestro cuaderno. Cuando hacemos dibujos en el cuaderno, a veces os digo, venga, un triángulo cuyos lados midan 3 centímetros. O también lo utilizamos para las medidas cuando hacíamos círculos con el compás. Los centímetros, si os fijáis, los tenemos aquí y un centímetro es igual a 10 milímetros. Los tenemos en la parte de abajo. También podéis echar un ojo en vuestra regla si la tenéis a mano. A veces también estos centímetros se nos quedan un poquito pequeños y tenemos que utilizar los decímetros, que aquí no aparecen. Y finalmente tenemos la unidad principal, que es el metro. El metro, digamos que son un conjunto de 10 centímetros, ¿de acuerdo? Y lo utilizamos pues, para medir muebles o para medir también la altura de las personas, para medir, por ejemplo, una portería. Y hay ocasiones en las que el metro tampoco nos sirve, por ejemplo, para medir distancias muy grandes, como por ejemplo la distancia entre Logroño y otra ciudad o entre países, tenemos que utilizar los kilómetros. ¿Por qué? Porque un kilómetro equivale a 1000 metros. Y bueno, aquí tenemos algunos instrumentos de medida que seguro que os sonarán, ¿de acuerdo? Bien, esta sería una pequeña introducción, un repaso a las unidades de medida, al milímetro, al centímetro, al decímetro, al metro y al kilómetro. Pero no sé si recordáis que los teníamos todos reunidos en una escalera. Vamos a verla. Aquí os he dibujado yo una escalera, pero necesitamos que llenarla con las medidas. Por ejemplo, la más importante siempre os digo que es el metro. Vamos a ponerlo aquí, en medio. El metro se utiliza para medir
la altura, por ejemplo, los objetos, una habitación. Sin embargo, cuando se nos queda muy pequeño, tenemos que utilizar otra medida. Por ejemplo, podemos utilizar el decímetro. Después teníamos el centímetro y por último estaba el milímetro que utilizábamos para las cositas más pequeñas. Pero también esto puede ocurrir que el metro se nos quede pequeño, necesitemos medidas más grandes. Entonces teníamos, como veremos más adelante, el decámetro, que son 10 metros, el hectómetro, que son 100 metros, y por último, que sonará mucho, el kilómetro, que voy a tener que poner aquí, que son 1000 metros, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a imaginarnos que yo tengo un metro y quiero cambiarlo a otra unidad. Ahora mismo el metro se encuentra en la escalera de los metros, pero quiere bajar. Queremos transformarlo en decímetros. Para esto tiene que bajar una escalera. Para bajar de la escalera, la operación que tenemos que hacer siempre es multiplicar por 10. Si queremos bajar. Entonces, si yo quiero pasar de metros a decímetros, tengo que multiplicar por 10, con lo cual se transformará en 10 decímetros. Si quiero volver a bajar, tengo que poner más peso. Pensad que los ceros son como pesos que añadimos para poder bajar. En este caso, como volvemos a bajar otra vez, un metro serían 100 centímetros porque bajamos 2 escaleras. Y por último, si queremos transformarlo a milímetros y queremos bajar 3 escaleras, tenemos que añadirle 3 ceros, con lo cual serán 1000 milímetros. Sin embargo, si en vez de querer bajar hacia abajo, queremos subir, tenemos que hacer la operación contraria. ¿Cuál será? Exactamente, lo habéis adivinado. De la misma manera que para bajar hemos dicho que multiplicábamos por 10, para subir tenemos que dividir entre 10. Vamos a poner un ejemplo. Imaginémonos que tengo 1000 metros esta vez, pero quiero transformarlos en decámetros. Tengo que subir. Para subir, como queremos perder fuerza, por así decirlo, perder peso, tenemos que quitarnos algo. Y como hemos dicho siempre que dividimos entre 10, hay que quitar un 0, pues entonces se transforma un metro en 10 decámetros. Si queremos seguir subiendo, tenemos que seguir quitando ceros. Por ejemplo, de decámetros a hectómetros tendremos que quitar otro cero más. Y se nos quedará que 1000 metros son 10 hectómetros. Finalmente, si queremos seguir subiendo, tendremos que quitar otro cero más. Y nos quedará que 1000 metros son 1 kilómetro. Bueno, chicos, es muy importante que esta escalera la vayáis afianzando y que recordéis siempre que si queréis bajar o ir a una unidad más pequeña, tenemos que multiplicar por 10. Si queréis, por el contrario, subir, tenemos que dividir entre 10. Al multiplicar, añadimos ceros. Al dividir, quitamos ceros. Espero que os haya quedado un poquito